Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se ha instalado esta polémica en torno a lo que sucede en El Salvador después de la asunción presidencial de Bukele en 2019, una serie de hechos, pero muy contundentemente todo lo que ha sucedido el año pasado a partir de la declaración de estado de excepción y el combate contra las maras con este logro de un 60%, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de El Salvador, en la tasa, una caída del 60% en la tasa de homicidios. Según el gobierno de El Salvador, la tasa de homicidios hoy es en ese país de 2 asesinatos, 2 homicidios cada 100.000 habitantes. En la Argentina, por ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales, es de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Dirías, en tu mirada de experto en seguridad, que estos datos de El Salvador son creíbles en relación a la tasa de homicidios y que eso está relacionado con una política antimaras efectiva o con una violación de derechos humanos muy contundente y sostenida? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos momentos. Si es creíble, yo creo que ese nivel no es creíble en ningún país de América Latina, ¿sí? Porque de todas formas, pues somos países que tenemos una serie de desafíos en seguridad, de estabilidad social, indicadores de exclusión, de pobreza, pues que precisamente llevan a que haya una serie de números en cuanto a asesinatos y a otros delitos, donde la criminalidad pues es bastante alta, ¿no? Desde Ujú. México, pues Argentina vamos a sufrir un poco ese fenómeno, algunos países con más acento, otros con menos, pero digamos que eso lo hace dudar a uno, ¿no? Y sobre todo un país que venía con un indicador más grandes del mundo, ¿sí? El Salvador, donde ciudades salvadoreñas eran de las más peligrosas que teníamos. Entonces, vamos pues al menos a mí me genera un poco esa duda si es creíble o como señala el presidente Ujú. Bukele en Twitter, no tenemos otra semana, pues, dice, bueno, vamos a ver hasta dónde llega un poco eso, ¿no? Y lo otro es que estas medidas pues son profundamente, digamos, efectivas, pero también representan una crisis de institucionalidad como la entendemos, ¿sí? De estas crisis democráticas, en una crisis democrática que no solo se da en América Latina, la estamos viendo en todo el mundo, una crisis de democracia, donde la gente prefiere seguridad, donde la gente prefiere, digamos, incluso desarrollo por encima de libertad y democracia, ¿sí? Y Ujú. hace parte de los populismos que ya hemos visto en América Latina, digamos, en América en general, ¿no? Porque lo vimos con Trump, lo hemos visto con Bolsonaro, ¿cierto? Entonces yo creo que es un fenómeno que no es extraño, ¿cierto? Y que es profundamente eficiente. También hay que ver las condiciones propias del Salvador, pero dejo ahí para poder seguir avanzando sobre más. Es el tema de, bueno, nosotros para dónde vamos, porque mire que El Salvador ahorita es uno de los países más seguros, ¿cierto? Pero pues también hay que ver eso un poco con beneficio de inventario, ¿por qué? Claro. Si comparamos, por ejemplo, Colombia fácilmente es un país de 48, 49 millones de personas, donde solo Bogotá es más grande que El Salvador, que la población del Salvador, me refiero en términos de población. Bogotá es una ciudad de 8 o 9 millones de personas. Entonces, en un país de ese tamaño o en países mucho más grandes, como México, Brasil, Argentina, que son los tres grandes en términos territoriales y poblacionales en la región, pues es muy difícil mantener una política sostenida. ¿De qué tamaño habría que hacer una cárcel? Empecemos por ahí, Claro. ¿cierto? Por eso yo decía al principio, es que El Salvador tiene unas condiciones particulares. Primero, es un país pequeño, ¿sí? En territorio. Segundo, es un país pequeño en población. Entonces eso hace que las políticas punitivas puedan ser mucho más enfocadas porque pueden llegar mucho más fácil al problema. En países mucho más grandes, no, miremos el fracaso de México. México, digamos que es como el otro espejo, donde tenemos al contrario zonas totalmente manejadas por la delincuencia, Claro. donde el Estado está totalmente perdido. Digamos que México y El Salvador ahorita son la antítesis el uno del otro, pero miremos las condiciones de México. Estado federal, muchísimo más grande, con grupos mucho más fuertes, con carteles más poderosos, ¿sí? El Salvador no, El Salvador más bien una cosa chiquitica, pero que sí le sirve mucho y por eso a nivel oficial muy pocos se han metido en el tema, sí le sirve mucho, lo señalaron muy bien a muchos gobiernos como para decir, no está tan mal y eventualmente dejémoslo a ver hasta dónde llega, a ver qué pasa, a ver qué nosotros también qué podemos hacer en nuestros países, ¿no? Pero es muy difícil comparar un Brasil con Salvador, una Argentina con Salvador, un Claro. México con Salvador o una Colombia con Salvador, ¿cierto? Las Claro. condiciones son totalmente diferentes. De hecho, México cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, que podría tener esa lógica de, bueno, cuanto más arsenal punitivo se despliega, más efectividad se puede tener, se demostró como un gran fracaso con el correr de los años. Sí, ok, pero el pseudo experto, a quien llamaremos Krillin, por su impresionante parecido al personaje de esta famosa caricatura, como sus análisis, por supuesto, nos dice que los números o tasas de homicidios son prácticamente no creíbles en El Salvador. Lo raro es que los salvadoreños hemos sentido la diferencia en cuanto a tranquilidad y tener una vida más normal, no como antes que habían homicidios por todos lados y hasta los veíamos como algo normal. Luego Krillin se contradice diciendo que El Salvador ha logrado bajar la tasa de homicidios porque es un país súper pequeño y lo compara con la población de Bogotá,
siendo esta aún mayor que la de todo El Salvador. Ahora, la pregunta es, si Bogotá tiene la población de 7 millones de habitantes, ¿por qué hay tantos homicidios en Bogotá? Las estadísticas nos dicen lo siguiente: 12.221 homicidios en Colombia durante el 2022. Los homicidios bajan aproximadamente un 3% en el acumulado de los últimos 11 meses. La tasa bajaría en cerca de 1 punto por cada 100.000 habitantes. Esto, por supuesto, de acuerdo a Andrés González Díaz, director de Centro de Análisis de Datos, Delfos, Universidad Externado de Colombia, que casualmente es donde supuestamente se graduó el borrachín Gustavo Petro. Sepa usted si no serán compadres inventando los números, y recuerde el gran análisis que hizo Gustavo Petro con respecto a llamarle al crimen de forma distinta para que deje de ser crimen y así bajar los números rojos. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. El número de homicidios disminuyó en las ciudades más pobladas de Colombia y creció en varias ciudades del Caribe, especialmente en Cartagena. La disminución en el conteo de homicidios fue significativa en varias ciudades principales durante los primeros 11 meses del año. Cali tuvo 257 casos menos, descensos de 22,7%. Bogotá disminuyó 135 casos, 12,92% menos. Igualmente Soledad, con 20 casos menos, en descenso del 10,3%. Bucaramanga, que pasó de 119 a 95, eso significa el 20% menos, y Soacha, el 25,31%, 41 casos menos. Medellín, con 20 casos menos, redujo tan solo el 5,6%. Sin embargo, el Caribe presentó inquietantes aumentos en el conteo de homicidios. Cartagena subió el 67% sus casos, esto es 130 homicidios más. Pasó de 193 a 323, y Santa Marta, con 17 casos más, de 157 a 174 homicidios, un aumento de 10,83%. También se reporta un incremento vertiginoso de casos sucedidos en Montería, que pasa de 60 a 103 casos, 71,67%, seguida de Valledupar, que tiene un 41,4% de aumento, de 87 a 123 homicidios. ¡Felicidades, Colombia! Su gobierno logró bajar el número de homicidios, pero un momento, nos llega información actualizada. En el 2022 siguen aumentando los suicidios en Colombia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, los casos de suicidios presentaron un aumento en el país entre el periodo de enero y octubre del 2021, cuando se presentaron 2.230 casos, y entre enero y octubre del 2022, cuando aumentó 2.339. Los municipios con mayor número de casos en el 2022 son Bogotá, con 323, Medellín, 178, Cali, Valle, 95, Pasto, Nariño, 45 y Cartagena, Bolívar, 36. A corte del 30 de noviembre ya se había demostrado una reducción del 3,6% comparado con el mismo periodo acumulado de enero a noviembre del 2021. De otra parte, la proyección para solo el mes de diciembre se determina bajo la tendencia de los últimos meses y el comportamiento estacional de diciembre en los últimos años. Así se estimaron para el mes de diciembre entre 1.079 y 1.402 homicidios. Esto significa alrededor de 1.240 casos. Nótese que en diciembre del 2021 hubo 1.202 homicidios, en 2020 1.142 y en el 2010 1.280. Hubo una reducción en 1 punto de la tasa acumulada de homicidios por 100.000 habitantes, de 24,8 a 23,6 en el periodo entre enero y noviembre del 2022. Como dice Petro, hoy ya no se le llama homicidio, se le llama suicidio con arma y mano ajena. Ok, señores, pero lo que Krillin no les quiere decir, porque es un remedio de experto, es que a mayor extensión territorial, mayores serán sus riquezas. El Salvador es un país pequeño, pero sigue siendo un país de extensión territorial considerable. No estamos hablando del Vaticano, que tiene 1 kilómetro cuadrado.
Colombia, Argentina, Chile, Brasil son países enormes a comparación de El Salvador, pero eso los hace países más ricos y por ende con la capacidad para cubrir áreas con mayor tasa de homicidios por parte del ejército y la policía. El número de policías y de soldados, la cantidad de armamento y la calidad del mismo seguramente es mejor y mayor con la que contamos en El Salvador. Entonces, ¿por qué demonios no han hecho nada? Analice usted lo que acaba de decir Cocolizo. En pocas palabras dice que El Salvador es más pequeño y que es más fácil combatir el crimen, pero que los números son prácticamente imposibles de creer en un país latinoamericano. Somos un país pequeño, por lo que lo hace más fácil atrapar a los delincuentes. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Es populismo o es verdad que se han atrapado a los delincuentes? Se ha construido la prisión más grande de toda América, se ven las camionadas de criminales que llegan a la prisión. ¿Eso será un CGI? ¿Algo hecho a computadora entonces? Lo que me da risa de la entrevista es cuando nombran a El Faro como un medio de investigación muy bueno. El periódico El Faro, periódico independiente que hace muy buena investigación salvadoreño, publicó chats de WhatsApp entre el gobierno y miembros de las maras, donde se hablaba de acuerdos y reproches de las maras porque el gobierno los habría traicionado en ese fin de semana en el que hubo 87 homicidios en El Salvador. Eso es una muestra de que hay una especie de connivencia entre el gobierno de Bukele y las maras para contener al crimen. Será muy bueno para inventar sus historias. Sus mismos periodistas han confesado que han vivido con maras, que fueron testigos de homicidios y extorsiones. Hasta aseguraron que las maras jugaban un rol social, desgraciadamente, en El Salvador. O sea, si ponen de referencia a El Faro, mejor digan que ustedes también son amigos de las pandillas, por favor. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Una vez más, se lo voy a decir, la derecha no hizo nada por bajar los homicidios y la pobreza. La izquierda hizo exactamente lo mismo. En lo que sí estamos de acuerdo es que tanto izquierda como derecha se han llenado los bolsillos con el dinero del pueblo y quieren mantener a la población con miedo para que no protesten por lo que les acabo de decir. Sencillamente les dicen, gracias por ser unos ingenuos, sigan peleándose los de izquierda con los de derecha porque estamos robando en su estúpida cara. Sigan peleando por nuestros ideales, no los suyos, los de ellos. Sigan creyendo en lo que los medios de comunicación les dicen, porque los medios son pagados por izquierda y derecha de cada país. Lo que sí le puedo decir es que Nayib Bukele, los diputados y demás funcionarios de gobierno han logrado posicionar a El Salvador de ser el más peligroso al más seguro. Por más que el cabeza de bola de cristal quiera cambiar la realidad, no lo va a hacer. Pero fíjese que al final de la entrevista dice una sola cosa cuerda. Las cosas se deben ver desde el punto de vista de la población y no de la política burocrática. Por supuesto que él sigue defendiendo las órdenes de Estados Unidos porque tienen un sueldito que defender, pero en sí, les guste o no, se ha puesto orden en El Salvador sin que se le pida permiso a sus amos de Norteamérica o países occidentales. Pero mire este video de un arresto hecho en la ciudad de Valdivia, Chile. Lo más probable es que la policía y un sector del gobierno estén luchando porque se encierren a los criminales y la oposición estará luchando porque los saquen libres en una semana. Y es una rueda de caballito, unos a favor, otros en contra.
derechos humanos, mis huevos. ¿Y quiénes salen perdiendo? La población. Ahí no cuentan los benditos derechos humanos, ¿verdad? Muy bien, damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes darles las gracias por su amable sintonía. Si es primera vez que pasa por acá, recuerde suscribirse, darle like y darle a esa campanita. Les recuerdo que estoy en redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, en Facebook como Política y Atlacatl y en Instagram como @Política y Atlacatl. Les deseo un bello día y será hasta la próxima.